Las monedas latinoamericanas son muy vulnerables a choques externos por su grado de dependencia de los precios internacionales de las materias primas. Una de las propuestas para solucionar este y otros desequilibrios macroeconómicos como las hiperinflaciones es la dolarización de la economía, es decir, reemplazar la moneda local por una moneda extranjera. El dinero debería cumplir tres funciones, como medio de pago, o sea, para realizar una transacción y obtener algo por el dinero entregado, como unidad de cuenta para determinar los precios que tienen los bienes y servicios, y como reserva de valor, es decir, que tenga la capacidad de mantenerse estable y conserve su valor para utilizarlo en cualquier momento. Entonces, cuando las familias, empresas o inversionistas pierden la confianza en la moneda local porque no conserva su valor en el tiempo, buscan otras monedas para ahorrar o conservar su riqueza. Esto pasa cuando un país sufre inflaciones muy altas. Por ejemplo, si hoy se podía comprar algo con cierta cantidad de dinero y a los 10 días se necesita el doble para comprar lo mismo, no tiene sentido tener moneda local. Si se tiene la expectativa de que los precios van a subir en pocos días, la lógica es resguardar la riqueza en otra moneda como el dólar que garantice su capacidad adquisitiva. Poco a poco, si se dan estos niveles de inflación, todos van prefiriendo tener dólares y así se va dolarizando la economía de manera no oficial. Esta pérdida de confianza en las monedas locales está presente en algunos países latinoamericanos y tiene su origen en los periodos de hiperinflación de los 80s. Resulta que por muchos años los países habían anclado sus monedas a algún metal precioso como el oro o la plata. Esto significaba que si el gobierno emitía billetes o monedas debían tener un respaldo de su valor equivalente en metal. Esto terminó en 1971 cuando Estados Unidos abandonó el patrón dólar-oro y las economías empezaron a controlar las monedas a su antojo. Antes el respaldo del oro evitaba la inflación. Sin este se perdió la estabilidad de precios y muchos países tuvieron inflaciones altas años después. Claramente los gobiernos de cada país podían imprimir dinero sin respaldo real para financiar su gasto público. Aprovechar esta posibilidad generó devaluaciones en las monedas y junto con otros factores provocaron procesos inflacionarios en la mayoría de los países latinoamericanos y se dice que estas fueron el origen de la dolarización oficial y no oficial en esta región. La dolarización no oficial aparece cuando las personas pierden la confianza en los sistemas bancarios nacionales debido a que el dinero pierde su poder adquisitivo rápidamente. Se empieza a demandar dinero extranjero para realizar transacciones y ahorrar, pero de manera informal. Por ejemplo, en Venezuela hay una dolarización informal o no oficial. Durante muchos años el gobierno venezolano financió su gasto público emitiendo moneda, lo cual terminó en periodos de hiperinflaciones, llegando en diciembre de 2019 al 7.300%. En Venezuela una parte de la población puede acceder a los dólares, pero los más pobres subsisten con los bolívares, y son quienes más sufren la devaluación de la moneda nacional. Algunos estudios afirman que más de la mitad de las transacciones se realiza con otras monedas diferentes al bolívar. Y la dolarización oficial se presenta cuando un país decide utilizar el dólar formalmente como moneda, deja de emitir la nacional y solo utiliza la extranjera. De esta manera el Banco Central retira la moneda local y se limitaría a un rol pasivo. Funciones como la emisión de moneda y prestamista de última instancia desaparecerían. El argumento principal para que un país se dolarice es lograr estabilizar la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés y alcanzar una disciplina fiscal. En teoría estos serían los beneficios, pero no quiere decir que la dolarización estabilice todo automáticamente como lo veremos más adelante. Respecto al primero de los beneficios, se argumenta que la dolarización disminuiría rápidamente la inflación, debido a que no existiría la posibilidad de emitir más moneda local, pues ya la oferta de dinero en el país no la determinaría el Banco Central. Supongamos que antes se podía devaluar la moneda nacional y se necesitaba, por ejemplo, 100 pesos para comprar un dólar. Luego de una devaluación se necesitaban más pesos para comprar un dólar. Ahora el tipo de cambio, por ejemplo, no es 100 sino 120 pesos por dólar. Esto se traduce en que los bienes nacionales son más baratos para los extranjeros, pero al mismo tiempo los productos extranjeros se vuelven más costosos para los nacionales, lo cual terminaba aumentando la inflación debido a que los productos importados con el nuevo tipo de cambio son más caros. Con la dolarización se eliminaría la posibilidad de devaluar la moneda y la inflación se reduciría a un solo dígito, alejándose del fantasma de la hiperinflación. Otro de los argumentos a favor de la dolarización es la reducción de las tasas de interés. Se supone que el tipo de interés nacional se reduciría a niveles internacionales dado que el nivel de inflación también se reduciría a estándares internacionales. Esto beneficiaría la inversión y generaría mayor estabilidad y confianza en el sistema monetario. Todo esto traería mayor credibilidad en el país y por lo tanto disminuiría el riesgo país y a su vez las tasas de interés que debe pagar el gobierno por su deuda externa. Y el tercer beneficio sería una mayor disciplina fiscal. Con la dolarización el gobierno no podría pagar su deuda emitiendo dinero. Por esta razón el déficit fiscal sería menor o incluso cero. Estos son los argumentos más destacados a favor de la dolarización.
La estabilidad de precios y el tipo de cambio, la credibilidad en la política económica y una mayor disciplina fiscal garantizarían un mejor clima de inversión y de negocios, al tiempo que provocaría mayor crecimiento económico. Por otra parte, como lo mencionamos, no quiere decir que la dolarización oficial automáticamente traiga todos los beneficios mencionados. A pesar de no poder emitir dinero, los gobiernos aún pueden endeudarse. Es cierto que gracias al aumento en la confianza del país en el exterior podría pagar menos intereses por la deuda y acceder más fácilmente al crédito, pero no hay duda que la disciplina fiscal sigue dependiendo del gobierno de turno. Quienes están en contra de la dolarización argumentan que hay muchos países que han logrado una inflación controlada por muchos años y no han tenido necesidad de pensar en esa alternativa. Colombia, Brasil, México, Chile, entre otros, han logrado reducir la inflación durante las últimas 2 décadas sin tener un régimen cambiario como la dolarización. Por ejemplo, en Colombia, desde 1991, el Banco Central tiene el propósito exclusivo de controlar la inflación. Igualmente, tiene prohibido financiar el déficit del gobierno con emisiones de dinero. La dolarización es un mecanismo efectivo para evitar los procesos inflacionarios, pero no es el único. El problema es que hay crisis que se vuelven incontrolables y llegan a un punto donde la dolarización pareciera como la última carta para salvar la economía. Así pasó precisamente en Ecuador a comienzos del 2000. Se dice que si Ecuador no hubiera dolarizado oficialmente su economía, la hiperinflación hubiera estado asegurada. En Ecuador la inflación estaba alrededor del 22% en 1995 y en 2000 llegó al 96%. Adicionalmente había una fuerte depreciación del sucre, la moneda nacional. En solo una semana pasó de cambiarse de 7.000 sucres por dólar a 19.000. La crisis financiera se convirtió en bancaria con la quiebra de 15 bancos. Por si fuera poco, varios desastres naturales, entre ellos terremotos, erupciones volcánicas y tormentas, debilitaron la economía, afectando el turismo, la producción y la infraestructura. Los ecuatorianos ya habían perdido la credibilidad en el Banco Central y comenzaron a refugiarse en el dólar, y así se dio origen a una dolarización oficial en el año 2000. Una de las consecuencias más visibles de la dolarización fue la drástica disminución de la inflación, bajando de 96% en el año 2000 hasta 7% en 2003, manteniendo esa tendencia hasta el 2019. Los 20 años previos a la dolarización, de 1980 a 1999, el PIB per cápita creció un promedio anual de 0.09%. Los 20 años después de la dolarización, del 2000 al 2019, el PIB per cápita creció un promedio anual de 1.65%. En términos generales, la dolarización ha tenido un impacto positivo, pero no significa que haya solucionado todos los problemas del país. Ecuador sigue teniendo una economía poco diversificada, dependiente del petróleo y con altos niveles de pobreza. La dolarización tampoco soluciona un gasto público desmedido. El gobierno del presidente Rafael Correa entre 2007 y 2017, durante el auge de los ingresos petroleros, duplicó el tamaño del Estado. El gasto público pasó del 25% del PIB al 44% de 2007 a 2014. Cuando terminó el auge, Ecuador quedó con un gran déficit fiscal y una creciente deuda pública. Para compensar el déficit, el actual presidente, Lenín Moreno, intentó eliminar subvenciones al combustible y otras medidas tributarias y laborales. Esto provocó protestas y disturbios que dejaron 10 muertos. En resumen, el actual presidente está pagando la factura de la indisciplina fiscal de anteriores administraciones. Tiene baja popularidad, lo cual abre el espacio para el retorno del populismo y un posible abandono de la dolarización en el futuro. En fin, el problema con la dolarización es que le suelen dar atributos que no tiene. No es un sustituto de la disciplina fiscal y de una economía más diversificada y competitiva. Ecuador está experimentando en plena pandemia que la dolarización significa que no pueden imprimir dinero y que es fundamental tener un gasto público responsable, precisamente para tener mayor capacidad de respuesta frente a choques externos. ¿Seguirá dolarizado Ecuador en el largo plazo? ¿Habrá llegado el momento para dolarizar la economía argentina? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.